Hola, muy buenas noches y bienvenidos a 2019, un día de retos para proponer un diálogo, pero que en realidad no sería un diálogo, sino más bien te reto a conversar, te reto a dialogar. Vamos a ver el tuit que envió el presidente del Parlamento. Ustedes saben que el día de ayer Pedro Lechea habló de tender una mano, ha estado acercándose y de alguna manera diciéndole al presidente que no tenga miedo de gobernar. El presidente declaró temprano y ha dicho que él, por el contrario, él gobierna, que es lo que hace todos los días. Y bueno, la respuesta del presidente del Parlamento ha sido esta. Qué bueno ha sido escucharlo, presidente. Con el diálogo la democracia se fortalece. Ponga usted el día y la hora. El lugar puede ser la iglesia de San Francisco, a mitad de camino entre los dos poderes. El Perú está primero. Esa es la respuesta del presidente del Congreso. Vamos a escuchar también las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, pero más adelante entraremos de fondo en la posibilidad real, si es que esta existe, de que los presidentes de ambos poderes del Estado en efecto puedan diseñar una agenda común en beneficio de todo el país. Y si esa agenda, por cierto, incluye la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones al 2020. Ya está con nosotros el ex procurador César Azabache porque hay varios temas que comentar, sobre todo lo que mañana tendrá que decidir un juez respecto a la situación en la que se encuentra Pedro Pablo Kuczynski. Ayer conversábamos con el abogado César Nakazaki y él no entendía la razón por la que José Domingo Pérez ha pedido este cambio de arresto domiciliario a prisión preventiva. Muchísimas personas se han solidarizado tomando en cuenta la salud de Pedro Pablo Kuczynski, su edad, su proyección política, en fin. Lo concreto es, esto es legal, aplica, hay un respecto irrestricto, estas son las normas que se deben cumplir en un arresto domiciliario y Kuczynski las ha incumplido. Hablaremos de estos y otros temas judiciales con el doctor César Azabache, que ya está con nosotros. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas noches, encantado. ¿Cómo entender la decisión del fiscal? ¿Entiende que hay una justificación a priori o nuevamente estamos pisando este límite delicado del exceso para la prisión preventiva? A ver, en general creo que está claro mi respaldo al trabajo del Ministerio Público en esta área. Sin embargo, creo que siempre hay que tener atención con los límites. Ocurrió con aquel allanamiento que se hizo en la vivienda privada de los Humala Heredia, luego que la Fiscalía perdió en el Constitucional. Aparentemente ha ocurrido con el último allanamiento, que tampoco ha quedado claro por qué se hizo en la casa tanto tiempo de Nadine después Heredia. En la casa de Nadine Heredia. Y temo que está pasando en el caso de Kuczynski. Hay que decir que es un caso difícil de discutir porque de varias maneras muchísimos sectores de la comunidad guardan cierta molestia por lo que Pedro Pablo Kuczynski representó al final de su corto ciclo en la presidencia. Pero estamos hablando de nuevo de medidas cautelares, estamos hablando de nuevo de la libertad de una persona y hay una variable importante a tener en cuenta, se llama estricta necesidad. Una medida como la prisión tiene sentido durante el proceso cuando la Fiscalía puede demostrar que es necesaria para algo, para evitar algo. En el tan discutido caso de la señora Keiko Fujimori, la Fiscalía ha afirmado que su libertad es un obstáculo en la medida en que es fuente de una cadena de obstrucciones que han llevado, pues, entre otras cosas, a una situación gravísima en el Ministerio Público. Claro, hay una guerra de fiscales. Total. Que guarda relación directa con el caso de la señora Fujimori. En efecto, y hasta ahora la Fiscalía va ganando ese punto. La discusión en la Suprema en este momento es cuánto tiempo debe permanecer detenida la señora Fujimori. Yo en realidad no veo con claridad, espero que quede claro mañana, por qué la Fiscalía estima que estas reuniones individuales o de muy pocas personas dentro del domicilio del señor Kuczynski representan una fuente de peligro que haga necesario llevarlo a un penal. Ahora, ayer el doctor Nakazaki, o mejor dicho, después de leer nosotros el documento, que este es el documento justamente donde está el pedido, donde se mencionan 3 prohibiciones que habría irrespetado el señor Kuczynski. La prohibición de comunicarse con testigos de otras investigaciones
testigos de cualquier investigación en este momento en manos del Ministerio Público, la prohibición de realizar reuniones sociales en la casa donde se está llevando a cabo esta detención y la prohibición de realizar actividad política directa. Entonces, lo que decía el doctor Nakazaki es que la ley no contempla estas restricciones cuando se trata de arresto domiciliario, sino únicamente restringe la libertad y que incluso hay una casación pendiente de solución respecto a una queja presentada por la defensa sobre estas prohibiciones. Bueno, con mucho respeto, cuando alguien tiene restricciones, la lista está a discreción del juzgado, porque las limitaciones impuestas, ya sea en libertad o en arresto domiciliario, funcionan en la medida en que neutralicen peligros. Lo que ocurre es que la manera correcta de leer esas limitaciones nuevamente regresa a la pregunta sobre su necesidad y su utilidad práctica. La limitación, por ejemplo, a hablar con testigos jamás es universal. Ayer en una entrevista, Carlos Caro, por ejemplo, decía, y tiene razón, que para pretender que esa prohibición es universal, el imputado tendría que tener una lista de todos los testigos con los que le es prohibido las investigaciones hablar. de toda la fiscalía. Claro, esa es la razón por la cual no limitable. Claro. Pero por esa razón, esa restricción normalmente se entiende como circunscrita a los testigos del caso por el que él es investigado. Entonces no aplica. Luego, la prohibición de reuniones sociales es una prohibición de orden público, es decir, no fiestas. La prohibición de reuniones políticas... No mítines. Tiene que ver exactamente, o se origina en esa práctica que se denunció alguna vez, o que se atribuyó a Alberto Fujimori, de utilizar los días de visita en la DIROES para juntar militantes, ¿de acuerdo? Claro, tendría también una aplicación práctica si la señora Keiko Fujimori estuviera en arresto domiciliario, porque en su caso la interferencia que se discute es una interferencia de tipo político. Ahora, a propósito, ha abierto la puerta, y es interesante, me gustaría conocer también su opinión, porque yo tenía anotado el tema de Keiko Fujimori acá. Ayer una de las cosas que decíamos es, de acuerdo, si mañana el juez dispone que Pedro Pablo Kuczynski ya no debe permanecer en casa, sino ir a una prisión, eso no tendría por qué limitar las visitas ni de Bruce, ni de Mercedes Arauz, ni de Gilbert Violeta. Es que de nuevo. Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, las frecuentes visitas que se le atribuyen a la señora Fujimori, donde también hay una coincidencia directa con acciones determinadas de su bancada en el Poder Legislativo? ¿Estaría ella incumpliendo normas ahí? Bueno, la señora Fujimori está en un penal, de modo que fuera de las restricciones penitenciarias que tienen que ver con castigos y cuestiones de ese tipo relacionadas al régimen, ella no está expuesta a nada más que a ser cambiada de protocolos de retención en el penal y tener restricciones de visitas ya dentro del ámbito penitenciario, ¿de acuerdo? De modo que el riesgo de malas interpretaciones de sus visitas es otro. Tiene que ver con el modo en que se sostiene la interpretación sobre interferencias continuas basadas en la política. Y si entendí bien el argumento, en este momento se refiere más a las atribuciones de interferencias al señor Chávarri en su ligazón con las votaciones en el Pleno del Congreso que han recortado la lista de casos que han llegado al judicial. Entonces creo que en esto las situaciones no son comparables. De hecho, la señora Keiko Fujimori está en prisión porque la Fiscalía sostiene que su actividad política ha sido distorsionada al extremo de convertirse en una fuente de interferencias respecto a las investigaciones. ¿Pero se cumple el objetivo con la prisión? Yo creo que había alternativas, yo creo que un arresto domiciliario con incomunicación podría haber funcionado igual, pero en este momento, en el caso de la señora Keiko Fujimori, la Fiscalía va ganando, la Corte Suprema le está dando la razón, de modo que claro, el margen... cuando la discusión se ha centrado en el tema de plazos. Sí, ha quedado limitada al tema de plazos, pero hay unanimidad en el hecho de que debe estar en prisión. En el hecho de que la necesidad alegada por la Fiscalía existe. En el caso del señor Kuczynski, repito, eso no tiene que ver con simpatías de ningún tipo. Creo que me anoto entre las personas que están mortificadas por el modo en que terminó el régimen del señor Kuczynski, pero en su caso ninguna de las investigaciones tiene imputaciones vinculadas a interferencias que puedan conectarse con una extensión de las limitaciones que tiene su situación a la prohibición de contactos con personas
que son de su entorno personal, hay que reconocerlo, ¿verdad? Hombres y mujeres que han cohabitado con él en ejercicio de cargos públicos y que probablemente sean los únicos que lo visitan. Entonces, la verdad es que no creo que eso pueda ser una infracción. Sería distinto si la Fiscalía estuviera solicitando al juzgado que amplíe las restricciones y prohíba que estas personas, exfuncionarios públicos, lo visiten. Entonces la discusión sería distinta y sería más clara, porque entonces la Fiscalía tendría que ir mañana a explicar por qué pide esa prohibición. Y esa prohibición sería fuente de infracciones a partir del momento en que sea aprobada judicialmente. Pero vamos a decirlo de esta manera, ¿en qué momento la señora Flores Arauz o el señor Bruce enfrentaron una prohibición que restringiera su posibilidad de visitar a Kuczynski? Cuando les dijeron que estaba prohibido hacerlo. Porque la frase reuniones políticas, como digo, en su significado original se refiere a otra cosa, no a una visita personal. El fiscal, sin embargo, puede dudar de todo y pedir todo. Pero peldaño por peldaño. Entonces, de nuevo, si él cree yo creo que lo cree de verdad, si él cree de alguna manera que no ha explicado que estas reuniones crean interferencias sobre su investigación, lo que tendría que estar pidiendo es que se prohíban, no que se sancione a alguien por una infracción genérica, oscura, borrosa, no suficientemente advertida. Claro, la prohibición de realizar actividad política, digamos, no sería una prohibición clara y específica que se pueda aplicar a la situación de las visitas de Arauz, Bruce y No Violeta. de mi punto de vista. No desde su punto de vista. punto de vista. En todo caso, la decisión está en manos del juez Hugo Núñez, un juez que, por cierto, fue el que decidió la prisión para Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes recordarán, primero se dijo prisión preventiva y luego, debido a los problemas de salud que el expresidente enfrentaba, su abogado apeló y finalmente la Fiscalía también consintió en que se le otorgara arresto domiciliario. Esta es una preocupación de la defensa y se ha visto la posibilidad de recusar al juez. ¿Cabría esa? Yo creo que no. Digamos, para Es decir, comenzar, si mañana Núñez dice que Pedro Pablo Kuczynski vaya a un penal, ¿eso es causal de una recusación? No. ¿O también habría que ser respetuoso de la decisión habría judicial? que serlo, creo. De hecho, el que el juez haya emitido un pronunciamiento original a favor de la prisión preventiva no conduce necesariamente a que vaya ahora a precipitarse a sancionar al recluido en domicilio. Ni es un argumento para oscura. denunciar la parcialidad del juez. No, porque o no la que- animadversión frente al investigado. Yo creo que no fue una buena idea ordenar la primera prisión preventiva, pero eso está dentro del margen de cosas discutibles. Hay una diferencia muy grande entre fallar en contra de una persona y ponerse del lado de la otra, ¿verdad? Entonces, que haya fallado en la primera oportunidad contra Kuczynski no lo convierte en un enemigo de Kuczynski, ni en un magistrado que por definición vaya a proceder en determinado sentido. Creo que tenemos que dejar esos esquemas binarios que nos hacen convertir al otro en enemigo permanentemente cuando debemos enfrentarnos a él. Yo sé que no es su especialidad, pero también esto me lleva a analizar otra situación y otra interpretación que se ha hecho de justamente de este petitorio, que es lo señalado por quienes dicen que aquí está la mano del Ejecutivo y la venganza en contra de Mercedes Arauz y de Carlos Bruce por haber abandonado la bancada oficialista y entonces la cargan contra Kuczynski. Honestamente, ¿alguien puede pensar que este Ejecutivo tiene potencia suficiente para controlar una entidad entera como el Ministerio Público? Hago la pregunta. Francamente, yo lo dudo. Yo no veo un Ejecutivo de brazos poderosos ni de músculos recios, ¿no? ¿Y un Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público Dividido, sí, pero sí. por sí mismo, dividido, con sus propias autonomías, con sus propias confusiones, pero yo encuentro más bien aquí a ese mismo Ministerio Público que por momentos se aproxima a los bordes de su potencia e intenta cosas como los allanamientos en las casas de Humala Heredia y como la extensión al máximo imaginable de sus medidas limitativas. También hay que decir que es un Ministerio Público que utiliza sus recursos con mucha inteligencia vinculada al tiempo, ¿no? Y hay que decir que mañana hay que estar muy atentos, porque no sabemos qué va a decir la Fiscalía en esa audiencia. Ya pasó alguna vez, aquí comentamos, antes que comiencen las audiencias de prisión preventiva de Keiko Fujimori, que la detención preliminar
no había sonado muy convincente. Pero claro, cuando escuchábamos y a la el prisión argumento del preventiva fiscal, llegó el fiscal con colaboradores eficaces, con una serie es decir, de mañana cosas. la Fiscalía, José Domingo Pérez, podría sorprendernos. Podría sorprendernos, pero lo que yo espero más que una sorpresa es que nos dé una explicación clara Claro, anoche sobre lo por qué decíamos aquí en el estima programa. que esto es necesario. Así es, anoche lo comentábamos aquí en el programa porque nosotros también, y para nadie es un secreto, hemos respaldado el trabajo, Sí, claro. y lo respaldamos, el trabajo del equipo especial Lavallato desde un comienzo, porque creemos que la verdad sobre nuestras autoridades, sobre lo que se hizo en el país, con el tema Odebrecht y todo, eso está por encima. No hay sociedad que vaya a prosperar si aquí no se enfrentan los problemas. Y una manera de enfrentarlos es conociéndolo y sabiéndolo cómo se coló finalmente la corrupción por todos los pequeños agujeros que el sistema le permitió. Pero bueno, vamos a estar atentos a eso. Otro problema del Ministerio Público es el señor Chávarri. El señor Chávarri ayer finalmente se abre un proceso penal por encubrimiento real, esto por la destitución justamente de los dos integrantes del Por equipo el especial. intento de Así es, por el destitución. intento de destituirlos. Bueno, finalmente lo hace, emite una resolución y luego tiene que dar marcha atrás. Exacto. Ahora, ¿qué posibilidades tienen Gálvez, Chávarri y Rodríguez Montesa de seguir siendo un problema para el equipo especial? El procurador o ex procurador Iván Meni nos decía, el tema de los señores Vela y de José Domingo Pérez lo ve única y exclusivamente Zoraida Ábalos. Aquí no se somete a votación la destitución. Y entonces, ¿por qué la preocupación permanente de la presencia de estos tres en la Junta de Fiscales Supremos? Yo lanzaría el tema de otra manera. Yo preguntaría, ¿por qué es necesario que los señores Rodríguez, Gálvez y Chávarri se sigan portando como un núcleo duro dentro del Ministerio Público? ¿Cuándo van a terminar de darse cuenta que esa unilateralización de su posición les daña al extremo que alguien como el señor Gálvez, hay que recordar, cuando se discutió la sentencia sobre lavado de activos de Inostroza, quien le hizo frente en el Pleno de la Corte Suprema fue el señor Gálvez. Entonces, ¿qué hace el señor Gálvez ahí? Yo creo que hay muchas cosas que Claro, hacer. ¿qué hace el señor? Pero eso es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué hace el señor Gálvez ahí y qué hace Chávarri ahí? Exacto. Es decir, ayer se abrió un proceso penal a un juez supremo. Exacto, Hay un fiscal antecedentes, correcto, un fiscal supremo, perdón. ¿Hay antecedentes de esto No, en la no. historia de nuestro sistema de justicia? Lo que ocurre en general, el caso de ayer tendría que haber sido suficiente, pero es que es la tercera vez que lo decimos, Claro, para que el suspenderlo. señor Chávarri O para que el mismo señor Chávarri, se claro, aparte tome la del decisión de decir cargo. chau. O sea, no, digamos, con el mayor respeto, yo no voy a anticiparme a si el señor Chávarri va a ser condenado o absuelto de sus casos. Creo que ese es otro problema y se verá en su momento. En este instante, yo creo que el señor Chávarri no está siendo consciente del enorme daño que le está haciendo a una organización a la que ha dedicado toda su carrera profesional. Porque ese Ministerio Público, que ahora se ve partido en dos, en lo que representa como conducción, como organización, ya no es ni la sombra del Ministerio Público que se pudo reconstituir después de la transición. Y el señor Chávarri le ha dedicado su vida a esta organización. Con mucho menos el señor Rodríguez se apartó de la presidencia de la Corte Suprema. Yo no entiendo qué cosa puede estar creyendo. Estamos hablando del Rodríguez. Sí, claro. Yo no entiendo qué cosa puede creer el señor Chávarri que está ganando con esto. Al comienzo de la historia... Tiempo y la posibilidad de moverse, de acceder a información dentro del Ministerio Público, puede pensar de seriamente, hacer algún tipo de favor a esta coalición que se supone hay con una fuerza poderosa en el Congreso. Un poco más de meses o un poco más de información le dan realmente algo. Yo creo que el señor Chávarri es dueño de su caso, es el que ha generado su caso. Cuando comenzó esta historia, había sí un pedido de una fiscal para investigarlo por su relación con el señor Inostroza. Bien, si él se hubiera apartado a tiempo y hubiera dejado que esa investigación prosiga... Bueno, es que aquí se pensó, aquí se difundió el audio. Sí, por finalmente. supuesto. Pero y al día siguiente el señor Chávarri fue a juramentar. A juramentar. Por eso, si él se hubiera apartado y esa investigación hubiera seguido su camino, pues habría llegado a una dirección u otra. Él sostiene que es inocente. Habría podido ser entonces culpado. Pero en el camino de todos los errores que ha cometido,
hace esta cosa espantosa, que es romper el lacrado de una oficina que el señor Pérez Gómez había inmovilizado. Claro. Ese caso, el del lacrado, es suficientemente potente como para arrastrar el resto de su carrera. Y es un caso creado por él mismo. Claro, es un fiscal metiéndose en la investigación de otro fiscal, entrando a una oficina prohibida a sacar documentos. En un fin de semana y estando dentro del edificio. El caso que ha comenzado ayer no es exactamente sobre eso, es sobre No, la claro, destitución. es sobre la destitución. Pero es imposible Desvincular una cosa Pero por del supuesto, comportamiento. y es cosa de tiempo que el caso del deslacrado termine acumulado con el caso del intento de Es destitución. decir, sí puede ser. Pero por supuesto, va a terminar Pese a los siendo. blindajes del Sí, por supuesto, porque los del blindajes... Congreso. A ver, los blindajes son un recurso débil, ¿verdad? Se depredan a lo largo del tiempo. Al día siguiente un blindaje es más débil que el día anterior. De modo que en algún momento esto va a conducir a una sola discusión, que es la discusión completa, la responsabilidad del señor Chávarri, no solo por haber intentado destituir a estos fiscales, sino por haber roto ese lacrado. Ahora, ¿qué hace Zoraida Ábalos? Porque Chávarri, ya entendemos su actitud, el señor es de piedra, no le entran balas. Correcto. Hablamos, por cierto, con Tomás Gálvez, ayer lo invitábamos al programa y el señor Gálvez dijo, yo no voy a ir a un programa donde se me critica y le voy a colgar el teléfono. Es lo que textualmente le dijo al miembro del equipo de producción que lo contactó. Tomás Gálvez, quien por cierto el día de ayer se ha referido a Rafael Vela y a José Domingo Pérez como traidores a la patria, que son unos traidores por haber suscrito el acuerdo de colaboración eficaz. Esto no tiene ningún sentido y ese no es el Tomás Gálvez que yo he conocido en todo este tiempo. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Pues lo sabremos. Pero creo también, Mávila, hay que decirlo, que todos nosotros somos víctimas de una suerte de canibalización de nuestros puntos de referencia. Estamos mirando todos las cosas en esquemas binarios. Nos estamos empujando a ir a un bando o al otro y nos estamos dividiendo en dos bandos, cuando creo que lo que hay que hacer es empezar a recuperar las zonas grises. Pero regresando al señor Chávarri, yo creo que es inevitable también que ese pedido de suspensión que se anunció la semana pasada termine siendo presentado, sean cuales sean las reglas del código que aplican. Y Zoraida Ábalos tendría que Yo creo que lo va a tener que hacer por una razón básica. ¿Cómo puede estar sentado en el órgano del gobierno del Ministerio Público, de las fiscalías, una persona que está siendo investigada en un procedimiento en el que las fiscalías toman parte? No tiene ningún sentido y eso hay que resolverlo, hasta por la mejor defensa del propio Chávarri, porque está empeorando su situación, no la está estabilizando. Doctora Sabache, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, como siempre, para aclarar este panorama. Muy atentos mañana a lo que pueda ocurrir durante la audiencia sobre Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el doctor Raúl Ferrero para hablar de este enfrentamiento que se agudiza cada vez más entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El señor Olechea ha dicho ahora, presidente, reunámonos en la iglesia de San Francisco. Suena casi a vamos a batirnos a duelo. Regresamos tras la pausa.